Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y a todos aquellos que tendrán la posibilidad de oír y ver este video. Le damos la bienvenida a este tiempo en donde por gracia y misericordia de nuestro Señor continuamos compartiendo con todos ustedes palabra de Dios. Palabra de Dios que hoy en este tiempo se necesita más que nunca. Hoy quiero comenzar a hablarles acerca de una circunstancia que seguramente ustedes y yo en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado. ¿De qué le estoy hablando? De ese momento que muchas veces sentimos, especialmente en momentos difíciles de nuestra vida, que nos gustaría ser otras personas. Nos gustaría que nuestra vida hubiera sido de otra manera. Y sabe que el hombre ha intentado cambiar por sus propios medios, por sus esfuerzos, y esto es valeroso y es honorable. Pero el hombre necesita a alguien que interceda por él para poder lograr ese cambio que anhela su alma y que clama su corazón. Por esto, hoy vamos a ver una historia acerca de un hombre, una historia verídica por supuesto, registrada en la palabra del Señor, que hubo alguien que sí intercedió por él. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la intercesión por Onésimo. Le repito el tema de esta tarde, la intercesión por Onésimo. Abra su Biblia en la carta a Filemón. Es una carta que es muy pequeña en su contenido, son solamente 25 versículos, pero que Dios también ha permitido que quede registrada porque tiene mucha enseñanza, ¿sí? Una carta que a veces es poco leída, pero que es muy interesante, como le dije anteriormente, por su contenido. Así que abra su Biblia en la carta a Filemón. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Si gustan acompañarme, si tienen su Biblia, le invito a que usted lo pueda hacer así. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Mire qué interesante que son estas palabras escritas hace muchos años atrás por un hombre de Dios llamado Pablo. Pablo es el que, inspirado por el Espíritu Santo, dirige esta carta a otro creyente llamado Filemón, y él en esta carta justamente intercede por Onésimo. Pero seguramente usted y yo necesitamos recordar qué significa la palabra intercesión. Para el grupo de creyentes que ya estamos compartiendo en una congregación y constantemente escuchamos palabra de Dios y vamos conociendo el camino del Señor, no es un término desconocido, pero entendemos que hay personas que quizás por primera vez están escuchando este mensaje. Por eso permítame decirle en pocas palabras lo que significa interceder, que es ponerse en el lugar del otro. Cuando una persona habla en favor de otro, en este caso que estamos leyendo, Pablo habla por Onésimo a Filemón. Pero interceder también significa tomar el lugar de otro. Por eso, hermanos, nosotros vamos a notar tres cosas de este tema que estamos planteando en esta tarde. El primer punto que vamos a compartir todos nosotros, después de haber leído estos versículos, es el recibimiento que produce la intercesión. Antes de detallar lo que vamos a notar de este punto, permítame también sintetizarle la historia que hemos leído.
Mire, esto transcurre en un tiempo en donde todavía la esclavitud en aquel lugar de Oriente era algo común, algo normal de aquel entonces. Y resulta que Filemón era un hombre adinerado, creyente, pero que él también tuvo esa posibilidad de tener esclavos. Pero la soberanía de Dios permitió que uno de sus esclavos huya de su amo. Y no solamente que huyó de su amo, sino que le robó también cuando huyó. Pero Dios, que conoce todas las cosas, condujo a este Onésimo hasta un lugar donde se encontró con Pablo. Aquel hombre de Dios le predicó el Evangelio y este Onésimo pudo arrepentirse y creer en el Señor. Eso es en síntesis lo que dice esta historia. Pero volviendo a nuestro tema, que es la intercesión por Onésimo, compartamos el primer punto, el recibimiento que produce la intercesión. Mire, porque Pablo intercedió por Onésimo, le daba la posibilidad a él, a Onésimo, de que ahora su amo, Filemón, lo reciba de otra manera. La Escritura nos dice que ahora Onésimo debía ser recibido como un verdadero hijo de Dios. El apóstol nos da a entender esto cuando dice: ¿a quién engendré en mis prisiones? Por supuesto, Onésimo no era un hijo carnal, literal, de Pablo, pero sí alguien que él había conducido a Cristo. Por lo tanto, el apóstol afirma que Onésimo realmente había sido convertido. Ahora, su amo, que también era creyente, le debería recibir como un hijo de Dios. Lo segundo que vamos a notar que Pablo dice por Onésimo es que le dice: recíbelo como a mí mismo. Mire qué cambio genuino que había sufrido este hombre, gracias a Dios por haberse convertido a Jesucristo, que Pablo decía: recíbelo, pero como a mí mismo. Cuando lo recibes a Él, me estás recibiendo a mí. Mire, qué glorioso que es cuando alguien intercede por alguna persona. Pablo estaba intercediendo por Onésimo, un verdadero creyente que se había arrepentido. Entonces le decía a su amo: recíbelo como a hijo de Dios, recíbelo como a mí mismo. Pero agrega algo más: recíbele no como esclavo, sino como hermano amado. Y hermanos, esto es lo glorioso. Este hombre pasó de ser un esclavo físicamente, porque era esclavo de Filemón, pasó de ser un ladrón a una persona lavada y limpiada por el perdón de Dios a través de Jesucristo. Por eso decía al comienzo, amigos y hermanos, muchas veces nosotros, por distintas circunstancias de nuestra vida, quisiéramos cambiar lo que somos. Y algunos, estoy seguro, incluyéndome a mí en algún tiempo, insistimos equivocadamente. Pero hoy estamos viendo en la palabra del Señor, en la Biblia, que hubo un hombre que logró ese cambio. Logró ese cambio porque él se arrepintió después que el apóstol Pablo le predicó el Evangelio. Y quiero decirte que esa es la única y verdadera posibilidad que todo hombre de aquel entonces, pero también de este presente, hombres y mujeres que quizás no son ladrones, que quizás hoy no son esclavos literales, pero necesitan y anhelan en lo más profundo de su ser otras personas, hay posibilidad para todo aquel que crea en el Evangelio. Hay posibilidad de que tu vida sea cambiada y transformada
por el poder del Evangelio, porque el Evangelio es lo único que te puede dar salvación. Es lo único que Dios ha enviado desde el cielo para que todos aquellos en el momento que en nuestra vida nos demos cuenta que no podemos seguir siendo de esta manera, que quisiéramos que nuestra vida sea realmente de otra forma, es tu tiempo. Y Dios te dice que hay oportunidad de cambio para vos, para usted. Dios quiere transformar tu vida. Dios te ama y Él se duele de que le sigas dando la espalda. Porque sin darte cuenta, la única salida, la única posibilidad de cambio no está en lo que puedas hacer con tus fuerzas. No está en que acudas a alguien que te pueda ayudar humanamente. La única posibilidad de cambio completa, absoluta, física, espiritual y emocionalmente, la trae Jesucristo. No hay otro que pueda cambiar de tu vida. Y el recibimiento que ahora Onésimo tenía que recibir era porque Pablo intercedió por él. Pero también podemos ver, hermanos, en el versículo 11, la razón por la que Pablo intercede. Mire, el versículo decía, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Que la gloria sea para el Señor, porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, es el único que te puede producir a vos, a usted, en que pases de ser una persona inútil para los hombres y para Dios, a una persona útil para los hombres y para Dios. Y quiero decirte que esa inutilidad viene por el pecado. El pecado ha degenerado la máxima creación de Dios que somos nosotros, los seres humanos. El pecado ha degradado al hombre. El pecado quiere esclavizar al hombre en deseos que no son genuinos, que están corrompidos a causa de su poder. Pero Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de conocer a Jesucristo y de que todo eso que fue corrompido, que fue degenerado, que fue degradado, pueda volver a su estado, pero solamente creyendo en el Hijo de Dios. No hay otra manera. Y Onésimo había sido, como dice Pablo, hablando de su vida pasada, inútil para su amo. Era una persona inútil para los hombres, pero después que conoció a Cristo, comenzó a ser una persona útil. ¿Y qué significa ser una persona útil? Una persona útil es una persona que produce provecho, que produce servicio o beneficio hacia los demás. Onésimo siendo un ladrón, Onésimo siendo rebelde a su amo, Onésimo siendo una persona sin Cristo, era una persona inútil a la sociedad y a Dios. Pero el día que Onésimo, después de haber sido predicado por Pablo, se volvió a Jesucristo y se convirtió a Él, pasó de ser una persona inútil a una persona útil para los hombres y especialmente para Dios. Por eso hoy quizás estás considerando que eres una persona inútil, que tu vida realmente no tiene provecho ni siquiera para ti mismo, y mucho menos para los otros, y ni siquiera pensás o piensa usted en lo que puede ser delante de Dios. Y quizás esté en lo correcto, pero en esta noche, en esta tarde, Dios te ofrece una oportunidad de cambio, una oportunidad que marcará toda tu vida en esta tierra, en un antes y después de Cristo. Por eso, amigo, joven, jovencita, adolescente, niños, ancianos, personas maduras, no esperen más. Vengan a Cristo.
Él le puede hacer una persona útil. Él le puede perdonar de sus pecados. Él los puede limpiar. Él los puede hacer hombres provechosos para nuestra sociedad, para el mundo. Y aún Él puede justificarte delante de Dios y ya no cargarás más con tu culpa. Él quiere darte una vida nueva, pero todo depende de tu decisión. Por eso, hermanos, en este tema que estamos tocando, que es la intercesión por Onésimo, intercesión que ha hecho el apóstol San Pablo por él a Filemón, hemos mencionado el recibimiento que produce la intercesión. Terminamos de considerar la razón de la intercesión y por último vamos a ver la seguridad que brinda la intercesión. ¿Y qué seguridad es esta? La Biblia lo dice. Más adelante, continuando en la lectura de esta carta, encontramos en el versículo 19 las siguientes palabras. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mire, si leemos en el 18, Pablo dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y luego Pablo afirma que él le iba a pagar lo que este hombre, Onésimo, había dañado en su amo, en su vida anterior sin Cristo. La intercesión brinda una promesa de toda cancelación de deuda. Pablo le estaba afirmando a Filemón, te lo escribo de mi propia mano. Si algo te dañó, yo te lo voy a pagar. Yo te voy a restituir. En otras palabras, Pablo se estaba haciendo cargo de la deuda de este hombre Onésimo. ¿Qué beneficio es cuando un hombre de Dios intercede por aquellos que verdaderamente se han vuelto hijos de Dios? Pero, hermanos, esto nos identifica a todos nosotros. Amigo que me estás escuchando, quizás estás preguntándote, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Tiene que ver mucho. Porque el propósito de esta carta no solamente es contar lo que pasó entre Pablo, Filemón y Onésimo. Esta carta tiene el propósito de que nosotros nos podamos dar cuenta que un día nosotros también nos escapamos de nuestro amo celestial. Un día también nosotros le dimos la espalda y escogimos el mal camino, el camino del pecado. Pero allí, en donde habíamos caído en cárceles espirituales, nuestro amo celestial, solamente por amor, envió a Jesucristo, su Hijo, para que usted y yo podamos salir de esas prisiones espirituales. Y su Hijo Jesucristo intercede por todos aquellos que creen. Ha intercedido por usted y por mí, tomó tu lugar, mi lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió y pagó nuestras culpas y nuestros pecados, simplemente porque te ama. Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, hay posibilidad de una nueva vida. Dios puede cambiar tu pasado, asegurar tu presente y darte un futuro glorioso. Él te ama y te lo ha demostrado. Por eso, un día Onésimo tuvo la posibilidad de cambio. Así como Dios permitió que se encontrasen con Pablo en medio de una prisión, hoy Dios está permitiendo a usted, a vos, en medio de una pandemia, en medio en donde los templos de las iglesias están cerradas, que la palabra llegue a usted, llegue a vos,
ahí en donde estás escuchando, en tu casa, en tu dormitorio, mientras caminas, donde quiera que esté. Esta es tu posibilidad. Ven a Jesucristo antes que sea tarde. Ven a Jesucristo porque no vas a cargar más con tu culpa. Él ha cancelado tu deuda. Él ha pagado hasta lo último que debías, muriendo y derramando su sangre santa por usted y por mí. Venga Jesucristo, no lo piense más. El tiempo se acaba y Cristo pronto vendrá a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, que le está esperando. Y usted y vos podés ser parte de esa iglesia si tan solamente crees y te arrepientes de todo corazón. Si este es tu deseo, te invito a que recibas a Jesucristo y le pidas perdón. Ora conmigo esta oración. Padre, gracias porque no merezco tu perdón. Gracias porque me amas con un amor incondicional y enviaste a tu Hijo por mis culpas, por mis pecados. Creo en Jesucristo. Lo recibo por la fe en mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados. Cambia mi vida definitivamente y para siempre. Hazme una persona útil para la sociedad y para ti sobre todas las cosas. Cumple en mi vida tus propósitos y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermano, amigo, amiga, si hiciste esta oración, Dios te ha perdonado, Él te ha lavado con su sangre y adelante. Ánimo, fuerza, porque Él tiene mucho más para ti y va a cambiar tu vida para siempre. Dios te bendiga y hasta la próxima.